Déjame, ya le puse título. A ver. Entonces vamos a ver álgebra. Álgebra es la generalización de las reglas que yo tengo para los números, tanto, por ejemplo, los números naturales, los números enteros. El álgebra trabaja, el álgebra que vamos a trabajar, trabaja en los números reales. Entonces, el álgebra en sí, la palabra álgebra significa trabajar o encontrar las cantidades. ¿Mande? Ajá. Todos esos, los irracionales. Bueno, álgebra vamos a trabajar o a encontrar las cantidades desconocidas. Para poder encontrar una determinada cantidad que no conocemos, solamente lo vamos a poder hacer mediante dos maneras. Que yo te diga cuánto va a valer o que utilicemos una condición de igualdad. Entonces, bueno, ahorita eso lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos en la sección de ecuaciones de primer grado. Ahorita lo primero que vamos a conocer, o nuestro primer tema, es operaciones con polinomios. Vamos a hacer operaciones con polinomios, así como igual, como lo hemos hecho con los numeritos. Ay, me salió otra figura. Como lo hicimos con los numeritos, te presento qué son estas cosas, qué es un polinomio, y después vamos a hacer operaciones con ellos. Vamos a aprender a sumarlos, a multiplicarlos, a restarlos, a dividirlos también. Son cosas muy parecidas a los números, a los numeritos que nosotros hemos estado trabajando. Pero bueno, tienen unas reglas un poquito, digamos que diferentes o especiales. En realidad es lo mismo, nada más que hay que introducir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no conocemos las cantidades, o sea, sabemos que son números, pero no conocemos las cantidades. Álgebra es una generalización. Cuando íbamos en la primaria, ¿cómo nos enseñaron que era el área de un cuadrado? Exactamente, teníamos una fórmula que es lado por lado en el caso de los cuadrados y en el caso de los rectángulos base por altura. Entonces, ahí se hizo una generalización. Nuestros profesores lo que hicieron fue darnos una generalización porque esa fórmula para el área funciona para todos los cuadrados y para todos los rectángulos. No es para unos sí, para otros no, para los cuadrados que son chaparritos y para los que son más gorditos y para los que son altitos y flaquitos. No, para todos, para todos, para todos. Entonces, eso es una generalización. No me voy fijando cuadrado por cuadrado cuánto es su área, cuánto es su área, cuánto es su área, sino que doy una propiedad o una fórmula, una regla, un teorema para todos los cuadrados y todos los rectángulos. Y ahorita eso es lo que vamos a hacer en álgebra. En álgebra vamos a dar una generalización de los números. Bueno, entonces, por ejemplo, en álgebra, cuando escribo una letra, en sí no es X. Esto es un número. ¿Cómo que categoría? Ah, bueno, ya si quieres una notación más especial, por ejemplo, se dice X pertenece a los reales.
¿Sí? ¿Por qué? Porque este símbolo significa pertenece. Ajá, sí, es así. Así más bonito. A ver, creo que estás intentando dibujar algo así, ¿no? Ah, eso se llama símbolo de suma o sigma, símbolo sigma. Viene de, sigma es del alfabeto griego y significa una suma. Es una suma de números, por ejemplo. No, ¿cómo que de matemáticas? Ah, seguramente era el logo o el símbolo del canal. Sí, eso es un símbolo de suma. Lo vamos a trabajar. Pues no, no lo vamos a trabajar aún. Espero que más adelante, ¿va? Bueno, como te decía, este símbolo significa pertenece. Vamos a trabajar álgebra en los números reales. O vamos a hacer todo en los números reales. No vamos a menos que yo te diga que estemos en un caso muy raro, muy especial, que no estemos en los reales, bueno, ya te he de decir. Pero creo que no, no sé, esto no, nunca he tenido la necesidad de especificarlo. Entonces, X es un número. Y si yo pongo una Y, esto significa pues otro número o un número simplemente. Bueno, eso no lo sé, claro. Pero yo no digo que son iguales, porque si fueran iguales, entonces en lugar de poner Y tendría que volver a poner X para especificar que es igual. Pero pongo Y porque no sé si realmente van a ser iguales o si serán diferentes. Con otro número simplemente pongo cualquier otro número, no sé cuál, pero puede llegar a ser igual a X, pero eso no lo sé, entonces mejor pongo, lo más probable es que sea diferente, mejor pongo uno diferente, ¿sí? Y así, esto lo vamos a trabajar más adelante, ahorita no tanto, pero con álgebra vamos traduciendo las cosas del español. Por ejemplo, 2x, ¿cómo lo podríamos leer? Lo podríamos leer como el doble de un número. Exactamente, se están multiplicando. Y así puedo ir jugando, puedo ir diciendo cosas, por ejemplo, a ver, ¿tú cómo me dirías esto? Está bien, pero no es X. Decimos un número, por ejemplo, yo puedo decir un número entre otro número. Sí, no, no es específica, o no es que no lo especifiquemos, sino que cuando trabajamos con un problema, a veces el problema no nos dirá X entre Y, sino que nos va a decir un número entre otro número. Las cosas no van a venir así de, digamos que de facilitas o de sencillas, sino que hay que interpretarlas. Entonces aquí quedamos en que es un número o sobre otro número, que lo normal sería entre otro número. Por ejemplo, ¿cómo lo leeríamos? Un número al cuadrado, sí. O también podríamos decirlo, ¿qué escribí? Ah, es que la cualidad de hablar y de escribir al mismo tiempo no se me dio.
También podríamos decir que un número al cuadrado es un número multiplicado por sí mismo 2 veces. Entonces también podríamos poner en lugar de un número al cuadrado, un número multiplicado por sí mismo 2 veces. Bueno, y así, vamos en el álgebra, vamos jugando con las expresiones de nuestro español a traducirlo a álgebra. Lo vamos a trabajar más adelante. Ahorita vamos a trabajar con otra cosa. Ve al siguiente pizarrón, por favor. Vamos a tener una definición. Vamos a definir qué es un polinomio. Polinomio. Expresión algebraica formada por términos. ¿Sí? ¿De ahí hay alguna palabra que no conozcas? Bueno, ahora yo te pregunto, ¿qué es un término? Porque, ok, un polinomio pues es algo que está formado por términos, pero ¿y ahora qué rayos es un término? ¿No puedo tener términos de una sola variable? ¿Tú le qué, perdón? Pues, pues sí, sí los hay. Vamos a decir que es un término. Término. Expresión algebraica formada por un signo, pero esto de colorcitos. Signo, coeficiente numérico, coma, variables y exponentes. Entonces vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, puedo poner una expresión menos 5x, y, lo voy a poner así, y y que vaya al cuadrado. Esto es un término. Pero también, por ejemplo, un término sería 8 z y ya. Eso también sería un término. No, serían dos incógnitas, dos variables. Ajá. No, pero eso no, esto es una X. No es un por. Ajá, cuando los tienes pegados se multiplican. Y el otro, la otra expresión también es un término. Pero bueno, ahí yo estoy escribiendo, ahí no estoy escribiendo cosas que ahí están. Por ejemplo, yo ya sé que aquí hay un signo más. Y que aquí hay un exponente 1.
pero no lo estoy escribiendo porque, bueno, digamos que son cosas obvias o cosas que ya acordamos que no vamos a escribir porque pueden ser redundantes o son redundantes. Como te decía, cuando tú vas a la tienda, por ejemplo, no pides al señor, ¿me da más una bolsa de chips fuego, por favor? Se oye raro, ¿no? Entonces, por eso es que a veces omitimos ciertos signos, ciertos símbolos, porque son redundantes. No pongo el más y yo ya sé que esa cantidad va a ser positiva. Por acuerdo, ay, ya le rebané un pedacito el 8. Por acuerdo, yo ya sé que esa cantidad será positiva. Entonces, puedo escribir o no el signo. Si decido no escribirlo, puedo pensar, puedo verlo en que ahí está. No es que no tenga, sino que ahí está. Eso es un término. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Hasta ahorita todo bien? ¿Me explico? Bueno. Y cuando yo junto, o bueno, cuando yo tengo un término o varios términos, puedo obtener un polinomio. En general, por ejemplo, si yo tengo una expresión de un término, ¿cómo se le llama? Es un monomio, ¿sí? Monomio, vamos a decir que es una expresión de un término. Binomio, expresión de dos términos. Ya no voy a poner expresión porque se me acaba la tinta virtual. No, es que es muy largo y el dedo... A ver, y trinomio de tres términos. Y de cuatro, bueno, ahí ya nos dio flojera ponerle nombre a todos y ya arriba de 4 ya decimos que es un polinomio. Pero podemos tener polinomios de un solo término. Lo que pasa es que polinomio en sí es algo general, es una expresión matemática. Este es una expresión matemática sin importarme el número de términos, pero también polinomio le puedo llamar a las expresiones que van a tener más de 3 para arriba incluso términos. O sea, en sí polinomio es una palabra muy general para definir a todo este tipo de expresiones, pero también se utiliza para decir expresiones de arriba de 3 o 4 términos. No me importan sus variables, no me importan bueno, el número de variables, no me importa el número de exponentes. Es un simple número, de hecho, podría ser otro término. Por ejemplo, este sería otro término. ¿Sí? Acompáñame al siguiente pizarrón, por favor. Si tienes dudas, me dices. Entonces, vamos a hacer un... Ay, nada más que se me ponga la cuadrícula. Ah, sí es cierto, me voy a hacer 4. Con razón. Ya, algo estaba raro. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio nada más para poder identificar las cosas de un término. Sería un trinomio. Ah, otra cosa que no te especifiqué. Regrésate al pizarrón, por favor. A ver, el numerito también se le llama, bueno, es un coeficiente numérico, digamos que es un nombre completo, coeficiente numérico a los números que están acompañando
a los términos. El 5, el 8 y el 10 son coeficientes numéricos, pero es un nombre muy largo. Hay gente que al coeficiente numérico también le conoce como simplemente el número, ¿sí? El número que está multiplicando es un número. También, dependiendo de cómo estemos trabajando, nuestra expresión algebraica es que la X y las Y, en general todas las letras, pueden cambiar de nombre. Por ejemplo, podemos tener variables, podemos tener, claro, pero ya no es polinomio. Ya es una... no es álgebra más avanzada, de hecho lo podemos trabajar, claro que sí, cómo no. ¿Qué te parece si nuestro último bloque de álgebra que sea sobre exponentes que no son numeritos, sino que son letras? A ver, claro, existe algo que se llama curvas logarítmicas y son, o bueno, también ecuaciones exponenciales, lo podemos trabajar, y son y representan un tipo de tanto de crecimiento como de decrecimiento. Por ejemplo, si imagínate que tienes dos conejitos, macho y hembra, ¿no? Y que se aparean y esos conejitos, supongamos que tienen otros 7 conejitos. Y, y tú los pones en un lugar, en un ambiente, al aire libre, los tienes ahí cuidaditos y comienzan a aparearse con otros conejitos. Entonces ya no tienes 7 conejitos más tus 2 conejitos que tenías al inicio, sino que ahora por cada conejito vas a tener entre 5 y otros 8 conejitos y comienzas a tener un ejército masivo de conejitos. Crece muy rápido. Eso es un comportamiento exponencial. El, por ejemplo, un número, por ejemplo 5 a la x, esto sería una ecuación exponencial. También el número de Euler tiene unas propiedades muy interesantes y se puede exponenciar. ¿Has trabajado con el plano cartesiano y con gráficas? Bueno, entonces ese es un plano cartesiano y la ecuación es de estas cosas se ve así. O sea, el crecimiento es rapidísimo, en muy poquito tiempo. Y también existe su contrario, por así decirlo, que es la curva logarítmica de x, que se ve algo así. El logaritmo es lo contrario a la exponencial. Se define el logaritmo con base a la exponencial. Pero sí, sí existen. Entonces, bueno, eso lo dejamos por ahí aparte. No son polinomios, entonces ustedes háganse tantito para allá. Todavía no les toca entrar en escena. Ahí, un poquito más para allá. Lo voy a dejar nada más porque se ve bonito, porque se ve científico. Pero no le hagas mucho caso en este momento. Déjame lo pongo en un recuadro. Ahí está. Bueno, te decía que a la variable también se le puede conocer como incógnita. Se le puede conocer también como... Eh, tiene otro nombre, variable, incógnita. Ay, ayúdame. ¿Cómo, con qué otro nombre se le conocía? Variable, incógnita. Ya se me olvidó. A ver, ¿con qué otro nombre lo has trabajado en la escuela? Literal, literal. Sí, son literales. Literales porque significa, pues literal es una letra, ¿no? Incógnita porque a veces cuando estamos trabajando con ecuaciones lineales y queremos encontrar el valor de una de ellas, pues la llamamos incógnita porque es la variable que no conocemos.
Sí, bórralo. Ah, a ver, déjame ver. Ah, ya. Este, y variable se le puede llamar porque, como lo dice su nombre, las vamos a variar. Vamos a generar, digamos que una lista de valores que van a variar la letra, el valor de la letra. Por ejemplo, puedo hacer que, o puedo suponer que x valga 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para poder graficarlo. Eso lo vamos a ver más adelantito cuando lleguemos a ecuaciones lineales. Ya, eso era lo que te quería especificar. Entonces, ahora sí, por favor. Nada más le voy a poner así, coeficiente numérico. Déjame les doy un poquito más de espacio porque los dejé muy pegados. Entonces vamos a poner varios ejemplos de, de términos. Por ejemplo, 2xy al cuadrado. Signo, ¿qué signo tendrían? Positivo. Coeficiente numérico. Ujú. Numérico de número. Ah, ya lo pusiste. Ahí está. Pon las literales y pon los exponentes, por favor. Sí. Bueno, pues no es que sean pegadas, sino que son dos literales. ¿Sí? Son dos literales diferentes. Si van pegadas o no, no me importa. Solamente te estoy diciendo que cuáles serían las letras que van a variar en mi expresión. Y te falta un exponente. Uno. Tenemos un exponente a la 1. Y 2, no, el 2 también estaba bien, pero vamos a tener dos exponentes diferentes. ¿Sí? Si pongo, por ejemplo, 3, 7, P a la 1 medio, Z a la 3. A ver, por favor, llena la tablita. Ah, ok, muy bien. Un ejemplo más. Por ejemplo, por favor. Ok, sí, es negativo ese exponente. ¿Has trabajado con exponentes negativos? ¿No? Ah, bueno, más adelante. Ah, bueno, sí, es que cuando, por ejemplo, te piden hacer ejercicios de cambia, bueno, de simplificar esta expresión, realmente las expresiones no es que estén mal, pero las podemos simplificar y podemos pasar los exponentes negativos a positivos y los positivos a negativos, no hay ningún problema. Pero bueno, siempre es más sencillo trabajar con el el lado positivo, perdón, como que no nos gustan las cosas negativas, somos muy positivos. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Alguna objeción? ¿Oposición? Todo bien.
Ok, a ver. ¿Cuántos términos tiene esa expresión que acabo de anotar? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuál signo? Ah, ¿qué significa? Bueno, sí, significa que suman, pero ¿a qué te refieres con que con ese signo? Ok, sí, tienes razón. Un término comienza cuando escribo un signo y termina cuando comienza el signo del otro. Entonces, si cuento el número de signos positivos o negativos que tengo en una expresión, puedo encontrar cuántos términos tiene. ¿Sí? Por ejemplo, aquí también habría un más. Entonces, un signo más y otro signo más son dos signos más y tenemos dos términos. Tenemos una expresión de dos términos. ¿Va? Por ejemplo, también puedo poner 7y z. No, z no es un polinomio. Más 5. ¿Cuántos términos tiene? También 2. Recuerda que los números solitos, sin literales, sin nada, también son términos. Entonces, eso recuérdalo. Por favor. Dos términos también. Y así me puedo seguir, ¿no? 5pr al cuadrado más 8zp menos 4r z a la 5. ¿Y cuántos términos tiene esto? Tres términos. Bueno, y así podemos ir identificando. Nada más para que se quede aquí, lo voy a anotar rápido en el pizarrón. Para saber... Ay, no, me equivoqué. Para saber cuántos términos tiene una expresión, podemos contar el número de signos positivos y negativos. El número de signos será el número de términos. Ya está. Bueno, ya te presenté a los polinomios, ya te presenté que es un término. Ahora sí, vamos con las operaciones en este, ¿cómo se dirá? Con estas expresiones. ¿Qué es lo primero que aprendemos a hacer? Pues sí, vamos a aprender a sumar y a restar. Entonces, ¿tienes mascotas? ¿Qué tienes? ¿Un perro? ¿De qué raza? Y no los ubico. Ah, a ver. Ah, ya, son unas cositas chiquitas y bonitas. Ya lo ubico. Bueno, lo mismo o algo muy parecido son las letras. Nosotros no podemos... ¿Qué pasa si juntamos perritos con gatitos? En pocas ocasiones se van a querer mucho. Normalmente, si son gatos, si son perros que crecieron aparte, pues no se van a querer mucho, se van a celar. ¿Y qué pasa cuando los juntamos?
se van a enojar y pues ahí ahí va a haber problemas, ¿no? ¿Qué pasa si juntamos, por ejemplo, un gatito con un canadito? Con un canadito. Un pajarito, Ajá, sí, canario, pues, que yo lo dije en diminutivo. Entonces, nosotros nos pasa lo mismo aquí con las letras. Vamos a decir, por ejemplo, que X son los perritos, Y son los, ay, ya me equivoqué, son los gatitos, y vamos a poner Z, vamos a poner unos loritos. Entonces, si tengo dos perritos más un perrito, pues ¿cuánto vamos a tener? Tres perritos, ¿no? Y por ejemplo, si tengo cinco perritos más ocho gatitos menos dos perritos más un gatito, ¿cuánto va a ser? No, no. ¿Qué signo tiene este gatito? Son nueve gatitos. Ajá, nueve gatitos. Entonces estamos haciendo lo mismo, ¿sí? No estoy juntando perros con gatos. Cada uno se resta con su cada cual. Porque si no, bueno, si junto perros con gatitos y después le echo loritos, pues ya, en la tarde cuando regrese, ahí donde los junté ya no va a haber nada. Mejor separados, cada quien en su lugar. Si por ejemplo pongo siete loritos más ocho perritos más dos loritos menos cinco perritos, ¿cuánto voy a obtener? Más tres perritos. Ah, perritos ya. Es que se me revolvieron las letras. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que las X las voy a sumar y a restar con las propias X. Que los gatitos los voy a restar con los gatitos y los loritos con los loritos. Entonces siempre hacemos letra con letra. Lo que podemos hacer para no confundirnos es que, por ejemplo, yo subrayo. Cuando tengo unas expresiones muy largas, subrayo, a ver, esto es una Z, esto es una Z. Esto es una X y esto es una X. Entonces hago verde con verde y azul con azul. ¿Va? Vamos a suponer ahora otra cosa. Tu perrito, pues es un perrito chiquito, ¿no? Pero como no sé cómo se escribe la raza, voy a poner un perrito chihuahua. Que también son chiquitos. Son muy nerviosos, pero son chiquitos también. Y vamos a poner X al cuadrado. Vamos a poner un perro grandote. Por ejemplo, yo tengo pastores alemanes, entonces vamos a poner un pastor alemán. Exactamente. ¿Por qué? Porque imagínate que un perro pastor alemán se acuesta y no ve al chihuahua y pues lo aplasta. Entonces, tampoco los juntamos. O sea, aunque son perritos también. Ay, lo rebañé. Aunque son perritos también, no los juntamos. ¿Por qué? Porque también pueden haber accidentes. Imagínate que el perro. Ay, no, quedó mal. A ver, ahí está. Entonces, tampoco los juntamos. Aunque son perros, no los juntamos. ¿Por qué? Porque si se acuesta el perro pastor alemán, pues nos va a aplastar a los chihuahuas, ¿no? O si el chihuahua quiere jugar, pues, y el pastor alemán, ay, no lo termine pastor alemán, y el pastor alemán juega, pues
imagínate, de una patada va a salir volando nuestro perrito chihuahua. Entonces tampoco de preferencia los vamos a juntar, que se queden separados. Entonces, por ejemplo, si tengo 2 perros chihuahuas más 5 perros pastores alemán menos 3 perros chihuahuas más un pastor alemán, ¿cuánto voy a obtener? Menos un perro chihuahua más 6 perros pastores alemán. Tienes razón, pasa lo mismo con los exponentes, ¿sí? ¿Entiendes la idea? Vamos a tener un concepto nuevo, definición. Término, se le llama término o términos semejantes. ¿Has oído esa expresión? Algo así. Semejante no es lo mismo que igual. Semejante es que se parecen, que van a tener cosas parecidas, pero no son iguales. Ahorita vamos a ver por qué no van a ser iguales. Se le llaman términos semejantes a los términos que tienen las mismas variables. Uy, ya no ocupo. Que tienen las mismas variables y cada variable tiene su mismo exponente. Esos son los términos semejantes. Vamos a tener términos que van a tener las mismas incógnitas, las mismas literales, y cada literal va a tener su mismo exponente. ¿Va? ¿Alguna duda? Todo bien. Ok. Vamos al siguiente pizarrón, por favor. Como te decía, que sean semejantes no significa que sean iguales. ¿Por qué? Porque yo en quién me estoy, para que sean términos semejantes, ¿en quién me estoy fijando? ¿Y en quién más? Y en los exponentes. No me importa los signos, no me importan los signos y tampoco me importan los coeficientes numéricos, entonces no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque los signos y el coeficiente numérico puede variar, pero lo que no debe variar para que sean términos semejantes son las literales y sus exponentes. Vamos a poner un ejemplo, 3x y menos 8x. ¿Son términos semejantes? ¿Por qué no? No, no, no. Y es este. Sí, si quieres pongo así punto y coma. Sí van a ser semejantes. Por ejemplo, 3zr al cuadrado y 3rz al cuadrado. ¿Son semejantes? Porque sí. ¿Por qué no? Y yo especifiqué algo sobre el orden. A ver,
¿Te acuerdas que hace ratito me preguntaste que cuando estaban juntos era una multiplicación, ¿no? Y la multiplicación no me importa el orden, la puedo hacer 2 por 3 igual a 6 y 3 por 2 también da 6. Entonces el orden no me importa. Aparte, cuando yo dije términos semejantes, especifiqué algo sobre cómo ordenar las letras, bueno, las incógnitas. No, yo no dije nada. Mm, ok. Pero bueno, entonces, ¿son semejantes o no lo son? Ok. Pero pues tienen las mismas literales, ¿no? Tenemos z y r y z y r. Y tenemos exponente uno y 2 y en el otro también tenemos exponente uno y 2. Ah, no, no son semejantes. Rayos, no te hice dudar. No son semejantes exactamente por esa razón. Nuestra definición de términos semejantes nos dice que debemos fijarnos que cada literal tenga su mismo exponente. Entonces, del lado de la expresión del lado izquierdo tenemos z con exponente uno, mientras que del lado derecho, perdón, z qué exponente tiene, el 2, y pasa lo contrario con r. R de un lado tiene exponente 2 y del otro lado tiene exponente 1. No los podemos sumar ni restar porque no son semejantes. Ahí no, ya me equivoqué de color. ¿Son semejantes? ¿Por qué no? Pero yo te preguntaba, ¿el orden realmente me importa? No, no importa el orden. No importa el orden, porque como te decía, si tengo A por B, será lo mismo que B por A. Por ejemplo, 2 por 5 es 10 y 5 por 2 10. Entonces, no me importa el orden de la multiplicación porque son multiplicaciones. Yo puedo cambiar el orden como a mí se me antoje. Digo, si quiero cambiarlo y si no, que así se quede. Además, cuando di la definición de términos semejantes, yo no especifiqué nada del orden. Yo dije nada más que tengan las mismas literales con sus mismos exponentes y esa cosa está cumpliendo, ¿no? No, pero no son, sí son semejantes. No, no me importa el orden. Fíjate, vamos a poner un ejemplo con numeritos, ¿va? ¿Qué te parece? Vamos a poner, por ejemplo, 2xy y vamos a poner, por ejemplo... No, pero le voy a quitar el número. Vamos a poner xy, z, xy y vamos a poner y, z, x al revés, ¿no? Vamos a poner que z valga 2, r valga 1. Ay, no, pero pues no puse r. A ver, puse z, x igual a 1. No, mejor 5. Y y que valga 3. Entonces, del lado derecho lo voy a partir así en 2. Del lado derecho vamos a tener primero z, que es 2. Después vamos a tener x, que es 5. Y después y, que es 3. De tu lado derecho tenemos y, que es 3. Después z, que es 2. Y después x, que vale 5. Vamos a hacer las multiplicaciones. 2 por 5, 10. Y vamos a tener 10 por 3. ¿Y 10 por 3? 30.
Vamos a tener ahora 3 por 2, del lado derecho 3 por 2, 6 por 5, 30. ¿No son lo mismo? Sí, son lo mismo. En la multiplicación no me importa el orden. Así como en la suma, ¿no? Puedo sumar 2 más 5 y me da 7, y 5 más 2 también me va a dar 7. Aquí en la multiplicación pasa lo mismo. ZXY será lo mismo que YZX. ZXY. Sí. O bueno, tal vez te confundiste, tal vez no lo habías, uy, ¿eso dónde lo viste? Ah, ya me voy a poner a buscar dónde está el apunte del profesor. A ver, si quieres, muéstrame tu apunte o lo que estés buscando y ya te digo qué pasó. Sí, te digo que también nos podemos confundir entre las definiciones y hasta que no nos lo ponen así como tal, súper específico, pues no le ponemos atención. A ver, déjame ver. Es que tengo aquí un libro de álgebra. Quiero ver si tiene esa definición. Bueno, aquí mi libro, por ejemplo, nos lo dice de otra manera. Yo lo digo bonito con perritos, gatitos y loritos. Pero mi libro, por ejemplo, dice, se denominan términos semejantes los que poseen factores literales idénticos. O sea, factores es cosas que se van a multiplicar. Literales, pues ya vimos que son las letras. E idéntico significa que las letras, bueno, nuestros literales, nuestras incógnitas van a ser iguales. Y no me está especificando qué onda con los signos ni con los coeficientes numéricos. Después nos dice que la suma de polinomios se combinan únicamente en términos semejantes presentes en ellos. Entonces, bueno, ya somos dos. Mi libro y yo. ¿Te convencí? Espero que esto te haya servido, te haya enseñado una cosa nueva. Entonces, pues ya, conclusión, sí son semejantes. No me importa el orden. Es más, vamos a apuntarlo para quitarnos de eso que aprendiste mal. El orden de las literales no importa para determinar si son términos semejantes o no. Ahí está. A ver, déjame, intento algo. Bueno, no encontré lo que quería, pero bueno, vamos a poner una lupa.
Ahí está. Ah, ya se ve bonito. Sí, también puedes hacer dibujo y te lo mejora. Y es que ay, ya lo moví. Yo quería unos ojos. Yo utilizo mucho el emoji de ojos, así como para decir, sí, me estás entendiendo, me observas. Pero, pero no encontré unos ojos, encontré ojos de verdad, no de emoji. Y pues es medio perturbador. A ver. No, pero eso es una carita triste. No, así me pongo yo cuando mis alumnos dicen cosas raras. Bueno, ¿alguna duda? Pregunta. ¿Me expliqué todo bien? A ver si sí lo mejora. ¿Lo mejoró? Ah, no. A ver, déjame lo intento yo. Sí, a mí me puso huevos. A ver, un ojo, vamos a poner un solo ojo. A ver si con un solo ojo sí. Y así el ojo. Ah, mira, sí. Pero está medio perturbador, ¿no? Como para un apunte. Está medio raro ese ojo. Sí, no, mejor la lupa, está más bonita. Bueno, entonces podemos solamente sumar con términos semejantes. O sea, cuando hacemos una suma, buscamos los términos que sean semejantes y los sumamos. ¿Va? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo que te gustaría saber? Ahorita no. Oye, no sé por qué aquí no, en la tableta sí me aparece completo, pero aquí no me aparece completo. Ahí está. No me importa. Bueno, la siguiente clase vamos a comenzar a hacer sumas. Ya hicimos ahorita unas, pero vamos a hacer más la siguiente clase. Vamos a hacer sumas y restas de polinomios y vamos a ver una cosa muy importante que se llama propiedad distributiva. Es una de esas propiedades que te había platicado del campo de los números reales y que me va a permitir hacer multiplicaciones con polinomios de cosas que no entiendo. Bueno, digo que de cosas que no sé su cantidad, ¿sí? Como te dije, X es un número, pero pues puede ser cualquier número, ¿no? Entonces, no, sin saber cuánto vale, puedo multiplicarlo. No pasa nada. Eso sí, tampoco voy a saber cuánto es la suma. No voy a saber tampoco cuánto es porque no sé cuánto valdrá mi X, mi Y o mi Z. La propiedad distributiva es muy importante, entonces es algo que voy a estar hablando de aquí hasta que terminemos álgebra. Propiedad distributiva, propiedad distributiva y propiedad distributiva. Cuando yo la aprendí, mi profesor me dijo que, bueno, la apodaba la poderosa, porque aparece en muchos lados, aparece en muchos temas de los que vamos a ver. Y siempre se nos olvida, siempre se nos olvida la propiedad distributiva. Y no se nos debe olvidar, debemos recordarla. Es más, vamos a poner un mural de propiedad distributiva. Bueno, ¿algo más? Va, pues si no tienes más dudas, terminamos por el día de hoy. Al contrario a ti.